Bienvenidos a la semana 14 del curso de seminario sobre temas socioambientales. El día de hoy vamos a estar realizando esta clase número 14, ¿sí? Clase número 14 del curso de seminario del código FG 015 y además vamos a tener el tema de conclusiones y recomendaciones de resultado y vamos también a estar hablando sobre la bibliografía del resultado. Su catedrático máster científico ingeniero René Irán Carrera. El día de hoy nuestros objetivos de clase, pues vamos a realizar ahí las conclusiones y recomendaciones del resultado y también vamos a estar analizando la bibliografía del resultado. Esto es una parte que debemos de analizar donde nos hacemos las preguntas, ¿qué son las conclusiones y recomendaciones de un trabajo técnico, científico? Y las conclusiones, pues no son más que los hallazgos de toda esa investigación que realizamos. Aquí verificamos nosotros todo lo que se encontró y que resulta relevante, ¿verdad? No es copiar y pegar las teorías porque no se trata de eso, y se trata de lo que estamos investigando. Entonces, una investigación debe tener al menos, ya lo habíamos dicho en algún momento, 2 páginas de conclusión. Y así se van haciendo a la luz los objetivos, ¿verdad? Porque es decir, que se va concluyendo de acuerdo a cada objetivo propuesto. Cuando nosotros vamos realizando estas conclusiones, debemos de tener todos los cuidados posibles porque ya dentro de los procesos de la investigación y en la experimentación, esas conclusiones se vuelven esos argumentos y las afirmaciones, ¿sí? Y eso es lo bonito, eso es lo importante, porque esos van a ser los argumentos que nosotros damos a conocer a la terna examinadora, a nuestros asistentes o a los que nos dan el apoyo, a nuestros tutores, ¿sí? Y entonces las conclusiones como argumentos deben de tener datos de mediciones experimentales y también toda la lógica que se llevó, o sea, que es la ciencia referente a reglas y procedimientos para poder discernir si un razonamiento, o sea, si un raciocinio es correcto o válido o incorrecto e inválido. Y eso nos lo dirá nuestro asesor. Entonces esto es lo bonito, esto es lo interesante de esto, de que nosotros vayamos verificando y analizando todos esos argumentos porque esos son los que nos van a ayudar a determinar y que nuestro trabajo de investigación sea aprobado. Si tenemos ese cuidado, vamos a poner entonces como ejemplo, si tenemos como objetivo, por ponerles ese ejemplo, identificar la formación académica de algún grupo o de catedráticos de la universidad rural. Entonces, ese era el objetivo, identificar cómo estamos nosotros formados. Si tenemos maestrías, si tenemos posgrados, si tenemos solo el título del nivel profesional o vamos por un doctorado, etcétera. Entonces, solo identificar la formación. Entonces, sobre la formación académica, el mayor grado académico de los docentes, pues es maestría y doctorado, ¿ah? Y decimos como ejemplo que dominan el idioma inglés y el ruso, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Y que han realizado cursos de actualización didáctica, de investigación científica y uso de la tecnología. Sin embargo, oigan bien, pocos de estos han realizado cursos de planeamiento didáctico y actualización de contenidos. Es que miren, si hablamos a nivel educacional, qué difícil es hacer el planeamiento didáctico de acuerdo a cómo van las guías programáticas o los planes de formación. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, cómo realizamos esos cursos, ¿verdad?
Y así sucesivamente al final se hace un esbozo general de lo que encontramos de esa investigación de nuestros catedráticos. Muy bien. Y entonces, eso como un ejemplo, únicamente lo estamos poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Y ya lo identificamos, la formación académica. ¿Y cuál sería la recomendación entonces? Se hacen a partir de las conclusiones. Para cada conclusión debería de haber una sola recomendación para cada conclusión. Entonces las recomendaciones no deben de basarse solamente en corregir lo que está mal, sino también en fomentar lo que está bien. De nuestro ejemplo, ¿qué sería nuestra recomendación? Que se continúe fomentando la capacitación para la planeación estratégica, para la planeación didáctica, en fin, ¿verdad? O sea, vamos poniendo los datos que vamos viendo ahí de que no se tiene un conocimiento general de la gran mayoría, pero eso es lo que estamos recomendando con nuestro ejemplo. Entonces, vean ustedes de que las recomendaciones en un estudio así de investigación, pues las recomendaciones están dirigidas a proporcionarnos esas sugerencias de luz, de los resultados. Las recomendaciones están dirigidas a qué, a que nosotros podamos sugerir, a mejorar los métodos de estudio o a sugerir también acciones que sean específicas en base a las consecuencias. Y eso es lo importante de las recomendaciones. Entonces, conclusiones y recomendaciones en un trabajo de investigación debe tener un enfoque constructivista, que construyamos más conocimiento en las personas que están leyendo o que quieran obtener ese conocimiento para mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Fíjense ustedes que qué importante es llegar a conclusiones en el trabajo de investigación, porque aquí es el respiro profundo que abre las puertas pues a la parte final del estudio donde se presentará sin argumentación y en forma resumida todos los resultados del análisis efectuado por el autor o por ustedes que son los investigadores en torno al tema, ¿verdad? Entonces, esto es derivado del tratamiento de todos los datos, de las interrogantes planteadas, de manera que si llegamos a esas conclusiones en un estudio cualitativo, va a implicar también que tengamos que hacer un acuerdo con todas esas connotaciones semánticas del término análisis, cómo lo analizamos, cómo lo verificamos, cómo lo sintetizamos. Y así también es ensamblar de nuevo los elementos diferenciados en el proceso analítico para construir y reconstruir un todo estructurado y significativo. Fíjense que aquí eso es lo importante de hacer conclusiones y recomendaciones. Entonces nos vamos a dirigir que en este sentido, por lo general, por lo regular, bajo la denominación esa de condiciones, pues ahí van apareciendo todos los resultados, ¿verdad? Y lo bonito de esto que todo lo que obtenemos de productos de la investigación en el grado del proyecto de investigación y los supuestos que tenemos, pues no puede faltar toda la interpretación que hacemos de los datos. ¿Mm? Entonces aquí nosotros podemos concluir, los jóvenes de tal grado estábamos haciendo la investigación sobre un nivel de cómo reconocen, ¿sí? Que la matemática es uno de los cursos que mejora la memoria, por poner el ejemplo. Entonces dice uno, sí, porque se practica, se tiene que generar, se tiene que analizar, se tiene que verificar eso. Pero ahí la interpretación que vamos a hacer de los datos de quiénes son, de los que sí aceptan de que eso es practicándolo, otros que solo es analizándolo y otros que ya traen esa posibilidad, ¿sí?, de conocer e interpretar. Entonces,
Cuando hacemos una investigación cualitativa, muestra su interés especialmente por el significado que le hacen los que nos dan los datos a sus vivencias, o sea, a las situaciones en que se desarrollan, ¿verdad? Entonces, las conclusiones en la investigación cualitativa llevan por lo regular esa esencia, ¿verdad? Que lleva una serie de decisiones del investigador sobre el significado de las cosas que está obteniendo como resultado. Hay un pensador como Van Manen, citado allá en un libro, ¿sí? Que nos determinaba todas las partes de los procesos y resultados de un trabajo de investigación, y Rodríguez decía, porque lo mencionaba Van Manen, desde allá de 1996 nos dice que las conclusiones, ¿qué son? Realmente, ¿qué son las conclusiones? Tome el apunte ahí y usted diga que son conceptos por lo regular de segundo orden, ¿ya? Pues se construyen a partir de los datos que son los primeros, los del primer orden, que esos son los que obtiene uno, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, que a partir de las propiedades estudiadas en el campo de los datos que son del primer orden, vienen los del segundo orden y esas son las conclusiones, o sea, las interpretaciones que hacen los propios participantes, investigadores y los que analizan los datos que somos nosotros en grupo, máxime si estamos haciendo un trabajo de investigación para la universidad. Pues esa es la conclusión. Y de acuerdo a lo que ya señalamos entonces que son conceptos de segundo orden, pues las conclusiones en la investigación son afirmaciones, son preposiciones en las que se condensa el conocimiento adquirido por el investigador en relación al tema estudiado. Pero sí, en efecto, las conclusiones recogen, reciben la relación esa compleja que hay de todo lo complejo que hay de datos a lo menos complejo y que va a ser encontrada entre los elementos estudiados, ¿verdad? Yo creo que en esa terminología, ahí sí vamos trabajando entonces lo que son las conclusiones y verdaderamente las recomendaciones. ¿Sí? Muy bien. Muchos de los casos, cuando a nosotros nos dan un trabajo de investigación, pues por allá cuando investigábamos, ¿sí? Por lo regular, fíjense ustedes de que eh, cuando investigábamos decíamos, sí, pero ¿qué vamos a concluir de todo lo que hicimos, de todo lo que investigamos? Y todo lo que investigamos fue un tema. ¿Mm? Entonces, ¿cómo vamos a extraer las conclusiones en una investigación cualitativa, no cuantitativa, solo de cualidades? Fíjense ustedes. Entonces, si queremos ver los rasgos de las personas, etcétera, pues verle los rasgos de una persona y investigar si son tez morena, son tez blanca, de pelo crespo, pelo, en fin, ¿sí? Esas solo son cualidades de una persona, pero si ya lo hacemos con muchas personas, pues también, ¿verdad? O sea, la forma de ser, de su carácter, esas son cualidades que tiene una persona. Entonces, sin duda, hay que puntualizar que la acción de extraer las conclusiones no puede circunscribirse solo a un momentito que estamos viendo específico, ¿ah? De todo el proceso de análisis. No. Por ello es que se recomienda la lectura del material, ¿sí? De todo el material seleccionado de manera que se puedan ir extrayendo también las ideas más relevantes al tema estudiado, porque ahí sí son cualidades. Muy bien, perfecto. Y entonces, esto nos va a permitir realizar ahí interpretaciones. A veces cuando estamos leyendo algo y interpretamos la bibliografía, ya estamos interpretando tentativamente que hay algunas cosas que van a
quedar registradas en forma de notas personales, o sea, de nuestras propias notas, porque decimos, sí, tienen razón, porque esto lo han estudiado de otra forma, o han hecho los estudios de diferentes formas. Entonces van quedando registradas y nosotros las vamos sacando, pero estas tienen que ser analizadas, revisadas o pueden ser modificadas por el grupo, pero serán parte esencial de las conclusiones del estudio, ¿verdad? Con eso puedo decir de que si un libro nos manda por allá dentro de sus conclusiones, dentro de sus recomendaciones, etcétera, en una tesis, por ponerlo así, no solo en los libros, hay diferentes situaciones que se han investigado y a veces nos lo van dando así, por pautas. Entonces nosotros vamos extrayendo lo que más nos gusta del tema que estamos leyendo y que vayamos a poner en práctica cuando estemos realizando nuestra investigación. Eso es lo que es así como extraer las conclusiones en una investigación cualitativa. Y entonces ya trabajamos que hay que destacar que dentro de ese proceso de investigación cualitativa sirve para sí como una herramienta que es muy intelectual en el proceso de conclusiones, la comparación de una situación que nosotros estamos encontrando dentro de un proceso de investigación dentro de la universidad, porque ese es nuestro proyecto y lo vamos a comparar contra otros, como les decía anteriormente, ¿ya? Y entonces, esta comparación va a permitir destacar qué semejanzas hay con otras personas que son investigadoras o que son eh, escritoras de esos libros de investigación, o qué diferencias hay entre las unidades incluidas en una categoría que nosotros tengamos el anhelo de estar investigando, ¿verdad? Entonces la comparación va a ir facilitando llegar a esas conclusiones a partir de una matriz u otras figuras usadas para presentar esos datos, ¿verdad? De ahí que la comparación de filas o columnas de una matriz que llevemos sea una vía directa para extraer conclusiones. Entonces, si vamos a obtener conclusiones para el investigador cualitativo, va a constituir pues una tarea que exige mucha experiencia. Entonces debemos de analizar este tema con gente que ya se ha experimentado. ¿Mm? Y hay que preguntarles, ¿ya? Si para eso estamos haciendo nuestra investigación de tesis, a las personas que saben de esos temas. Y entonces, como esto exige experiencia, porque nosotros debemos de ser capaces de contextualizar y de ir constatando con otros estudios todos esos hallazgos alcanzados en un libro, en una investigación y que ha sido plasmado en un informe narrativo. Entonces, nosotros aquí, después de que sacamos todas las conclusiones, ¿qué viene después? O sea, y después de las conclusiones en la investigación, ¿qué viene? Es una pregunta clave. Luego que se alcanzaron las conclusiones de la investigación, sí, pero nosotros, ¿qué debemos de hacer con ellas después? Entonces ya viene un segundo paso que hay que verificar dichas conclusiones. Sí, porque nosotros vamos a confirmar que los resultados de esas conclusiones corresponden a los significados y a las interpretaciones que nosotros le estamos dando porque nuestro asesor nos está apoyando y que nosotros como participantes de ese grupo de investigación pues le están atribuyendo a la realidad que están encontrando. Entonces, asimismo hay que verificar conclusiones, comprobar el valor, porque esta es la mera situación del método científico, que sean comprobables, que sean verificables, que sean analizables, que sean aplicables al entorno. Entonces, hay que comprobar el valor de la verdad de los descubrimientos realizados a las valideces o a lo válido de los mismos o a la relación de todas las conclusiones. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que si yo concluyo algo, tiene que ser valedero. Tiene que estar ayudando al descubrimiento que yo realicé, ¿verdad? Entonces, ya en línea general, las conclusiones deben reflejar esas consecuencias más importantes de la investigación. Y eso hay que tener un poco de control para poder hacer
esas conclusiones, ya sean planteamientos de soluciones que permitan ofrecer reconsideraciones o podamos decir que no sirven o que dentro de, de algunas teorías sí van a servir o que nada más sirven de referencia como un marco nada más de referencia al estudio. O sea, las conclusiones son una síntesis de todo lo que estamos haciendo dialécticamente. Entender esto es lo que más a veces da el soporte, el entendimiento de lo que es una conclusión, una recomendación, es lo que le da soporte de análisis a lo que estamos encontrando. Si nosotros lo interpretamos muy bien, es ahí donde vamos aprendiendo y sabemos sustancialmente que nuestras conclusiones y recomendaciones de un tema encajan. ¿Por qué? Porque sabemos qué es concluir, sabemos qué es recomendar, ¿verdad? Bueno, entonces las recomendaciones que vienen luego después del trabajo de concluir, pues las recomendaciones en un trabajo de investigación, estas pues en un estudio de investigación deben estar dirigidas a proporcionarnos esa luz, ¿verdad? Esa luz de los resultados. Uh-huh. Y en ese sentido las recomendaciones pues deben de estar dirigidas a algo. ¿Cuál es ese algo? Veamos. Ese algo es sugerir, por lo regular, sugerir respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio. Podemos hacer una recomendación sobre eso. Sugerir acciones específicas en base a las consecuencias que estamos obteniendo. Pero lo más importante aquí, estimados alumnos, es sugerir para futuras investigaciones también. O sea, los 3 parámetros que estamos viendo en A, B y C ahí son los que sirven para determinar y para que nosotros entendamos que las recomendaciones deben de ser muy congruentes, ¿verdad? Y todos aquellos hallazgos que vamos encontrando, o sea, todas las descripciones, todo lo que vamos encontrando de información y todos los resultados sean afines con la investigación. Si logramos entender a qué se refiere, qué es conclusión y qué es recomendar, de verdad y que ese va a ser parte del éxito de lo que necesita la universidad para que ustedes como profesionales no tengan implicaciones después de cómo hacerlas o cómo llegar a ellas, ¿verdad? Porque son todos los hallazgos. Lo que tenemos en todo el entorno de un proceso de investigación, pues yo ya voy terminando mi investigación, ahora ¿cómo concluyo? Esos son los argumentos. ¿Cómo recomiendo? En base a las conclusiones. ¿Y qué es eso? Son todos aquellos elementos que tenemos para hacer los resultados finales y que sean afines al objetivo que estamos llevando a cabo, tanto el objetivo de desarrollo, que es el objetivo general, y el objetivo específico, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean ustedes, esto se va poniendo más interesante en la medida que nosotros vamos aprendiendo. Y los resultados y la discusión de una revisión bibliográfica, ¿cómo voy a determinar yo la bibliografía que estoy utilizando? O sea, qué materiales tengo y qué métodos. Entonces, por lo regular se ubica entre el apartado del material y métodos y las conclusiones de tu revisión bibliográfica. Entonces, esta es la parte a veces más extensa del trabajo. ¿Por qué? Porque ya que en ella debemos de ir presentando los resultados completos de toda la investigación, así como irlos discutiendo y hay que irlos confrontando en función del análisis comparativo que vamos realizando. Entendámoslo. ¿Qué son los resultados y discusión de una revisión bibliográfica? Pues sí, porque a mí solo me está dando luz, era lo que yo les ponía de ejemplo cuando hicimos nosotros una investigación sobre el cultivo de la cebada. A mí me prestaron unas revistas de algunos, de algunas entidades que estaban en el área agrícola, otros que venían de Costa Rica y eran unos libros y empecé a hacer, ¿sí? Y a discutir esos temas de investigación que ellos habían hecho y cómo aplicarlo a Guatemala. Entonces, ahí se discute y se confronta en función de ese análisis de lo que nosotros también pensamos hacer
y ponerlo en práctica en campo. Y ese es el análisis comparativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a poner entre la tabla de contenidos? Pues ahí va el punto 1 y el 2. El punto 1 se refiere al objetivo y la estructura del apartado de resultados y la discusión. Y el número 2, ¿qué datos no puedes olvidarte al redactar este apartado? ¿Va? O sea que como que estamos dando los lineamientos generales para que ustedes no se vayan a confundir. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo y la estructura del apartado de resultados y la discusión entonces? Pues el objetivo principal del apartado de esos resultados y discutirlos es ponerse ustedes de manifiesto, ya en grupo, los resultados obtenidos a través de qué? De la investigación. Cualquiera que sea el método utilizado, ustedes ya lo describieron, ustedes ya lo escribieron y describieron y el asesor los está apoyando. Entonces todos los datos obtenidos después los tienen que analizar. Entonces ya la estructura a tener en cuenta es la siguiente. Paso 1. Pónganse en común acuerdo de las fuentes primarias consultadas, de todo lo que consultaron de los libros, pues sea lo correcto para que encaje en nuestro tema de investigación. Número 2. Si ustedes logran identificar, ¿sí?, cuáles han sido los puntos de encuentro y choque entre las diversas teorías, pues analícenlas y hagan las propuestas en cada fuente utilizada, ¿verdad? Y eso va a ser lo importante para ustedes. Y hay un paso 3 que también no deja de ser importante dentro de todos los objetivos y la estructura del apartado de resultados y la discusión que estamos realizando. ¿Y cuál será esta entonces? Veamos. El paso 3 ya tenemos nosotros, ya estamos basándonos en todo el conocimiento recolectado de todo lo que ya tenemos de la investigación. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Pues por el proceso de estar indagando, de estarnos informando, etcétera. Entonces ya tenemos que proponer ciertos enunciados, ¿verdad? Ciertos enunciados y hay que confrontarlos. No se olviden de eso, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué no debemos de olvidarnos de esto? Porque si nosotros hacemos esa propuesta de investigación, de informarnos, ponernos de acuerdo con nuestros compañeros del grupo o con el asesor o con la gente designada por la universidad, pues esa va a ser la parte a la que se refiere, que es la parte más analítica, porque ahí está toda la información que obtenemos, todos los datos que llegamos a obtener y cómo los vamos a dar a conocer. Entonces, así, de estos 3 pasos que estamos hablando, del paso 1, 2, 3, saldrán las conclusiones para poder redactar ya el último apartado de la revisión bibliográfica. Miren, eso es lo interesante de esto. Muy bien. Luego de ver estos 3 pasos, pues nos vamos a ir que nos comentan aquí en la bibliografía que de lo contrario debemos, toda el área de recomendaciones las tenemos que basar en el análisis y la reflexión de la información encontrada. Mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros hacemos las reflexiones de todos los datos que vamos encontrando. Entonces recordemos que también tenemos que añadir aquellos aspectos de la investigación que por falta de algunos métodos u otras razones han quedado sin resolver. Entonces hay que hacer una reflexión y un análisis de lo que tal vez posiblemente se nos fue quedando por ahí al rezago y que lo tenemos que jalar todavía indagándonos, informándonos, etc. En último lugar, eso ya para cerrar lo que son las conclusiones y recomendaciones, hay que crear una tabla de datos con la información esencial obtenida a raíz de la investigación y esto lo van ustedes analizando en una tabla porque por lo general todos los recursos visuales también, las tablas, etcétera, las gráficas, ayudan a presentar grandes cantidades de información de manera clara y ordenada y esto ya lo hablamos, ¿verdad? Entonces también el uso de otros gráficos y figuras pueden ser recomendables.
Eso que quede muy claro. Entonces, la parte fundamental es un todo, cómo hacer las conclusiones y recomendaciones y qué datos no pueden olvidarse al redactar el apartado ahí de las conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Entonces, como todos los apartados de la revisión bibliográfica, porque lo estamos viendo como una bibliografía, estamos sacándole datos a un libro o a toda la información que estamos encontrando, esta debe presentar una redacción bien clara y atractiva para que le guste al lector. ¿Sí? Yo cuando leo un libro, he tenido la posibilidad de leer algo, pues a mí lo que me llama la atención es de entradita el prólogo, qué es lo que me están llevando y así toda la revisión bibliográfica porque han utilizado libros de esto, del otro, de aquí y de allá y eso es lo enriquecedor del conocimiento. Entonces, si eso es atractivo, ya sea el profesor o el examinador o los evaluadores de ese trabajo leerán de buena gana, ¿va? Sin que se les haga pesado el escrito, ¿va? Todo lo que ustedes escribieron, porque ahí puede haber un hecho que puede afectar positivamente sobre la nota que ustedes van a sacar. Ya vieron que ya les estamos dando esos tips para que todos salgan bien formados con todo esto. Entonces, hay algunos consejos. Llévenselo de consejos a la hora de redactar bien la sección de resultados y la discusión de los datos. Uno, recalquen los puntos congruentes o las contradicciones encontradas en las fuentes consultadas. Eso lo deben de analizar muy bien con el asesor. Hay que establecer bien y de manera detallada todos los estudios y o artículos científicos que han sido importantes para obtener la pesquisa de la información. O sea, hacer una pesquisa quiere decir qué obtuvieron de información de esa revisión bibliográfica y cómo la van a poner en el tema de investigación que ustedes están realizando. Eso hay que establecer de manera detallada cómo lo podemos apoyar, ¿verdad? A nuestra investigación. Fíjense que de lo contrario, para poder ganar más espacio y hacer la lectura de nuestro trabajo así más amena y que los estudios y los artículos pues le lleguen al lector, pues que presenten resultados parecidos se pueden agrupar o resumir brevemente, ¿verdad? Se pueden resumir, ¿sí? Que lo que hicieron los del grupo de tal y tal institución, tal y tal empresa, pues se parecen a estos porque, pero nosotros tenemos las recomendaciones sobre este dato, entonces eso lo hace más ameno, ¿verdad? Muy bien. En una de las secuencias que llevamos para la revisión bibliográfica y los temas de discusión, se recomienda terminar la revisión bibliográfica con el resumen del estado general de la situación del problema estudiado, es decir, hay que indicar sobre qué parte de ese problema hemos centrado nuestra investigación, utilizando también otros libros, ¿verdad? O sea, que hay que adecuar de toda la información que obtuvimos, eh, hay que determinar de dónde estaba saliendo toda esa información y las áreas de investigación sobre las cuales a veces no hemos indagado. Entonces, esto lleva a un punto importante, ¿verdad? Pero hay que indicar eso sobre el problema estudiado. Jamás añadir, por favor, opiniones personales o generalizaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedan dar pie a medias verdades o informaciones no contrastadas. Entonces, ojo con eso, no hay que poner opiniones ahí personales, no, es que yo pensé que esto es esto y escribámoslo, muchachos, porque así va a ser. No, a veces entre los grupos así es como lo proponemos, pero no debe de ser así. Debe proponerse lo que estamos encontrando, la información que tenemos, la síntesis que estamos realizando, cómo lo entendemos, cómo se puede mejorar bajo esos criterios de información y de datos que estamos obteniendo de esa investigación o de esa tesis. Entonces, aparte de todo, de no añadir esas opiniones,
Pues hay que hacer una redacción bien objetiva y exacta. No debe dejar margen a interpretaciones. Entonces posiblemente ellos encontraron esto, pero no lo analizaron. Mm, Es para que ya no sigan revisando nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces lo que queremos es no dejar margen a interpretaciones. Eso ya lo sabemos muy bien. Otra de las situaciones que es muy importante que la sepamos, entonces, hagamos un pequeño ejemplito aquí de una acción objetiva. Ejemplo, ¿cómo es una redacción objetiva? Estudios previos han demostrado entonces hay que describir que se demostró, lo que se encontró. Esa es una redacción objetiva. Vean, en segundo plano, tal vez como ejemplo dice, los autores de esa corriente recalcan que estamos diciendo, estamos afirmando algo que ya fue estudiado. Y entonces ahí nos vamos poniendo como que con ese ejemplo, eso nos lleva a una buena redacción. Es importante hacer un buen uso de la citación y la paráfrasis. ¿Qué quiere decir eso? El parafraseo. O sea, cómo utilizamos nosotros las frases juntamente con los verbos o con la redacción técnica que llevamos dentro del proceso, ¿verdad? No es rebuscar palabras rimbombantes tampoco, esto medio lo van a entender porque esta palabra no muy es usada. No, estamos diciendo que es importante hacer un buen uso de la citación de la bibliografía, de aplicar los análisis, ¿sí? Y decirlo de buena forma. Esa es la paráfrasis. A nivel lingüístico, no debemos olvidar que todas las hipótesis no se demuestran, ¿verdad? Algunas que quedan como que a medias e inconclusas. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Sino que se va a sostener con argumentos, con teorías, con artículos, con investigaciones de que lo que se dijo dentro de nuestra hipótesis, eso es verdadero y más que verdadero. Entonces, aquí sí ya hablamos que como consecuencia de ese trabajo de investigación, pues las teorías a veces tampoco se confirman o desmienten, sino que se aceptan o no se aceptan. ¿Sí? Quedamos en eso, que se pueden aceptar o no las teorías de acuerdo a la información que obtuvimos. ¿Mm? Podríamos decir, en todos los suelos del altiplano, por poner un ejemplo de Guatemala, se cultiva muy bien el Avis guatemalensis, más conocido como pachaque o árbol de Navidad. Pero entonces vamos a determinar esa hipótesis. Nos estaban diciendo que sí, todos los suelos del altiplano, o sea, que ya tienen una altura tal, y no es así, porque depende no solo de la temperatura, de la humedad, de las alturas, sino de las condiciones edáficas, o sea, condiciones de suelos. No en todos los lugares, a la altura ya de 1800 o 2000 metros sobre el nivel del mar ya se puede, ¿no? Hay lugares específicos, endémicos, donde se da la producción de ese cultivo, de ese arbolito precioso, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a confirmar o a admitir algo que se acepte o que no se acepte. Muy bien, entonces vamos a ver si llegamos a determinar, de acuerdo a lo que habíamos dicho en nuestros objetivos de la clase, que íbamos a interpretar, analizar, a realizar las conclusiones y recomendaciones del resultado. Sí, aprendimos a eso, hasta la revisión bibliográfica y la analizamos y la bibliografía del resultado. Entonces, con ello, no me resta más el día de hoy en esta clase 14 ya, solo nos quedarían la 15 y la 16, estimados compañeros, y se termina su semestre. Qué bueno. Pues un aplauso porque ustedes están estudiando y haciéndose mejores profesionales cada vez. Bueno, preguntas para estudio de la semana 14.
La número 1, hallazgos de la investigación, lo que se encontró que resulta relevante. No es copiar y pegar las teorías. Además, son argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones experimentales y de la lógica. Estamos hablando de, muy bien. Número 2, están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados. En este sentido, están dirigidas a sugerir respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio, pero también se puede sugerir acciones específicas en base a las consecuencias. Estamos hablando de la número 3. Llegar a conclusiones en un estudio cualitativo implica, muy bien, la número 4, las recomendaciones en un estudio de investigación están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados. Mencione estas sugerencias. ¿Sí? Y la número 5, en el objetivo principal del apartado de resultados y discusión, ¿qué ponemos de manifiesto? Eso lo recalqué mucho y espero de que con esta presentación estemos llenando la expectativa del día de hoy a los alumnos que estuvieron muy conectados. Muchas gracias entonces por su atención. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja y ya saben, síganse cuidando porque esto no ha terminado. Mascarilla, el distanciamiento social, ¿sí? Por favor, sigamos cuidando. Ya no hay garantía todavía de